En 1979, ¿qué estaban haciendo ustedes? Les propongo que hagan un poquito de ejercicio de memoria. Bueno, aquí una servidora era muy joven, pero ya estábamos haciendo ahí primeros pinitos. La verdad es que han pasado 46 años desde que nuestros premiados de este año en los premios Onda Cero Elche Comarcas del Vinalopó pusieron en marcha una iniciativa que el jurado de la edición de este año ha valorado como que necesitábamos reconocer. El galardón en la categoría de educación es para los pioneros de la puesta en marcha de las escuelas infantiles de Elche. Yo no sé si se les podría definir como un grupo de cuatro locos que querían cambiar el concepto que teníamos en la sociedad española de lo que debía ser la educación en la etapa 0-6 años. Hasta ese momento, y en una sociedad, sobre todo en las zonas industriales, como el caso de Elche, de Elda, de las grandes ciudades de las comarcas nuestras del Vinalopó, con la incorporación de las mujeres al mercado laboral, pues había que dejar a los niños al cuidado de terceros, en algunos casos familiares y en muchos las llamadas guarderías. Si ahora lo pensamos así con un poquito de perspectiva, esa palabra guardería, bueno, hasta nos suena raro. A los que oís ahora papás y mamás jóvenes diréis guardería, uff, no me gusta. En aquel momento eran guarderías y lo que hicieron nuestros premiados de este año en la categoría de educación fue transformar ese concepto en escuela infantil, dándole a esa etapa el nivel y la categoría que tiene, que además, ahora nos lo van a decir ellos, pero para mí, los que ya vemos esto de la crianza con perspectiva, consideramos que es fundamental. Se sientan los pilares de lo que va a ser la personalidad, el carácter de nuestros niños y niñas. Así que de verdad que va a ser un auténtico placer el próximo 6 de noviembre en la gala de los premios Onda Cero Elche Comarcas del Vinalopó hacer entrega de este premio en la categoría de educación a Carmen Franco, Isabel López, José Antonio Latorre y por supuesto Rosa Fernández, a quienes, bueno, pues todos los que la conocemos la seguimos llevando en nuestro corazón. Carmen, Isabel, José Antonio, gracias por estar aquí y compartir este ratito de radio y recordar viejos tiempos. Sí. Enhorabuena en primer lugar. Sí, gracias por invitarnos, a vosotros, por participar. Oye, yo le proponía a los oyentes que nos trasladáramos hasta 1979 porque ese fue el año en el que comenzaron su andadura las escuelas infantiles municipales. Erais un grupo de locos de la pedagogía. ¿Cómo surgió todo esto? Éramos compañeros de pedagogía en Madrid. Vivíamos, de hecho, Carmen, Rosa y yo vivíamos juntas en un piso. En junio acabábamos nuestras actividades porque Carmen trabajaba en una guardería, bueno, que era más escuela ya que guardería. Yo trabajaba en extraescolares con niños de primaria y Rosa igual, ¿no? Entonces se acababa junio, se nos acababa el contrato y Carmen, que es la única de Alicante, se enteró que habrían 3 escuelas infantiles y que necesitaban pedagogas. Bueno, aquello fue la revolución. Carmen dijo a Rosa y me dijo a mí, si os venís vosotras yo me voy. Si no, no. Sí. Y entonces enviamos un proyecto al ayuntamiento sobre el trabajo que queríamos hacer. Sí, pero que... ¿Qué es lo que queríais cambiar? A ver, ¿qué es lo que queríais hacer? A ver, ¿de dónde veníamos y hacia dónde íbamos, no? Entonces, con la llegada de los ayuntamientos democráticos, se creó una esperanza abierta a nuevos paradigmas en la educación, a pensar que el niño no es un objeto, sino que es un sujeto de educación desde que nace. Entonces ya en Madrid yo estaba trabajando en una escuela infantil que era pionera en ir incluyéndolo en el nivel educativo 0-6 años. Entonces cuando se dio la oportunidad aquí en Elche de poder, las 3, Isabel, Rosa y yo, de poder llevar a la práctica un proyecto que cambiaba la mirada del niño, de guardar, acompañarlo en el proceso de crecimiento educativo desde que nace, porque la educación es un derecho, y es un derecho desde el nacimiento, y al niño se le ha olvidado, se le ha denostado, y si a los niños no se les cuida y se les protege, no podemos tener una sociedad humana. Uh-huh. Oye, ¿y cuándo te incorporas tú, José Antonio? Eso iba a comentar. Yo me incorporo al curso siguiente. No sé si recordáis, el Ayuntamiento de Elche tenía las 3 escuelas que ellas ocupan y que eran edificios nuevos, pero había otras escuelas que el ayuntamiento había heredado
de la sección femenina, que seguramente nuestros oyentes dirán eso qué era, ¿no? Entonces, en una de esas escuelas, concretamente la que estaba en el barrio de La Rata, había surgido un conflicto interno entre el personal, de tal manera que la solución a ese conflicto que el ayuntamiento encontró fue trasladar a la que estaba de directora y entonces convocar, y me avisaron ellas, yo era compañero y me avisaron, vente para acá, que hay un sitio y tal. Y yo, bueno, pues efectivamente envié la documentación y la aceptaron. Y desde el primer momento, como no podía ser de otra manera, el gran trabajo de transformación que había que hacer en esa escuela pasaba por trabajar coordinadamente y con el mismo proyecto que se había implantado ya en las otras 3 escuelas. Esa ha sido una de las claves, no solo de la puesta en marcha, sino del mantenimiento y la evolución de las escuelas infantiles municipales de Elche, el trabajar en equipo, el tener una línea pedagógica conjunta. Sí, eso, y además el que esta realidad se trasladara a muchas, primero a la Comunidad Valenciana, es decir, y que al final salga una ley de educación, ¿vale?, que reconozca ese derecho educativo desde el momento de nacimiento. En ese sentido peleamos muchísimo, coordinado con escuelas de Cataluña, con escuelas de Zaragoza, de Palma, de Granada. Es decir, hubo un movimiento muy importante en esa época. Sí, yo creo que una de las cosas que hicimos fue poner a Elche en el mapa nacional de las escuelas infantiles. Quiero decir, no había no se hacía nada que no se contase con Elche, ¿no? Entonces, nuestras relaciones efectivamente eran con el Patronato de Escuelas Infantiles de Barcelona, con el Patronato de Granada, que era muy potente entonces también, con el de Valencia, aunque tenía un modelo singular, de Menorca, con Menorca, con Zaragoza, y no, de alguna manera, quiero decir, este modelo que intentamos construir aquí era un modelo que además trascendía y que se intentaba construir también a nivel nacional, y que además, con la reivindicación que apuntaba Isabel, siempre peleamos porque se legislara en el sentido de que se considerara el 06 como una etapa educativa. Una cosa que me llama mucho la atención es que es un modelo que, a ver, con sus adaptaciones lógicas, pues por ejemplo ahora es más bien la etapa infantil 0-3 y una segunda parte ya 3-6 que ya se cursa en los centros de primaria, incluso en algunas escuelas infantiles es hasta los 2 porque ya se incorporan también, pero básicamente, lo digo porque en todos estos años también de profesión he hablado con muchísimas compañeras vuestras, ¿no?, que están ahora al frente de las escuelas, muy veteranas también todas, aunque no fundadoras como vosotros, pero sí veteranas, y yo creo que lo que es la línea central de esa educación en esta etapa se ha seguido manteniendo, ¿no? ¿O cómo habéis vivido también esa evolución? Sí, y yo creo que se ha consolidado incluso en la escuela infantil privada. Es decir, que el sentido de educar, que era nuestra principal preocupación en ese momento. ¿Y en qué educábamos? No íbamos a instruir los niños, evidentemente niños tan pequeños no pueden ni leer ni escribir, pero se le educa en sus necesidades básicas, cómo se alimenta, cómo se le hacen los cambios de un pañal, es decir, se le ayuda a crecer. Y se le ayuda a crecer, eslogan, que ese es nuestro eslogan. Pero además se le ayuda a crecer de manera integral, biológica, psicológica y social. Bueno, claro, crecimiento en ese sentido, claro, no crecimiento físico. Claro, pero por eso que nuestro modelo era integrador, donde veíamos al niño como un todo, donde no crece solo físicamente, sino que en el crecimiento físico está el emocional, está el relacional, es decir, una mirada integradora del niño como fundamento de nuestro quehacer educativo. Claro, ese concepto que coma bien y duerma bien, claro. Y ya está. No, y eso genera una línea de formación de profesionales que van a trabajar ahí, ¿no? Nosotros ya comenzamos en el curso 80 la formación de aquellas educadoras que habían sido seleccionadas en las escuelas, ¿no? Estuvieron un año a nivel intensivo, las pobrecitas se acordarán. Martes las tardes, y jueves por la tarde salían a 8 o 9 de la noche, es decir, y luego fines de semana talleres intensivos los fines de semana. Sí. Es decir, se formaban y a partir de ahí la reivindicación y cómo surge a nivel de educación también la formación hoy de las educadoras infantiles en los centros de formación profesional específica. O sea que
fue una lucha en muchos lugares. Y también, ¿por qué no vamos a dejar? Los padres no se lo Claro, pueden sí. olvidar. Eso es algo que os quería preguntar. Sí, Además de que sí, Carmen sí. ha hecho muchas escuelas de Claro, padres, sí. porque claro, también a los padres había que educarnos Sí, en sí. entender Claro, cómo sí. se estaba trabajando en la escuela infantil, que no era la sí. guardería hasta ese Claro, momento que claro, conocíamos, ¿no? Ese claro. trabajo con los padres, ¿cómo ha sido, Carmen? A ver, ¿Cómo fue entonces? ¿Cómo fue en aquel? Bueno, En desde aquel que entonces. iniciamos nuestro proyecto educativo, para nosotros los padres eran coprotagonistas, donde estábamos comprometidos en ayudar a crecer a esos niños, los padres desde su lugar y nosotros desde nuestro lugar, como profesionales del educador, de la educación, pero juntos caminábamos para construir ese modelo educativo donde los padres tenían un lugar importantísimo en nuestro proyecto, donde los padres sabían que si necesitaban orientación, ahí nos tenían, donde teníamos todo un modelo desde las entrevistas a las reuniones con padres, los informes pedagógicos, es decir, que era un modelo muy inclusivo, porque en la educación hay como 3 pilares, los padres, nosotros y los niños, pero con el mismo objetivo, padres y profesionales de educación, ayudar a crecer a ese niño, ¿no? Entonces, los padres, el ser padre no se nace, ser padre se hace, ¿no? Entonces, cuando un padre recién se estrena a la vida, dice, tengo aquí un niño, una niña, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Vienen sin manual, además. Claro, y sin manual, ¿no? Entonces, es prevenir para no lamentar. Entonces, ayudar a los padres es generar salud emocional en la familia y en la sociedad. Bueno, y hay que decir que tuvimos una respuesta maravillosa. Sí. Es decir, en el 79-80, Sí. los padres, el hecho de reunirnos, todavía me acuerdo yo en el colegio este de aquí, de que hay en el Vinalopó, no me acuerdo el nombre. Vais Vinalopó. En el Baix Sí. Vinalopó, una reunión que Sí. no se abrían las escuelas todavía, porque incluso las de Carrús estaban todavía por meter luz y agua, y había, o sea, tuvimos que montarla, desde poner muebles hasta el menaje de cocina. Que me imagino que en ese diseño de cómo tenían que ser los espacios también formaba parte del modelo pedagógico. sí, claro que formaba impulsabais. parte, Sí. evidentemente. El Es decir, modelo, si no hay un espacio espacio. adecuado para ese niño, ¿qué vas a educar? Es decir, entonces, desde todo ese montaje de cero que se hizo en Carrús, la implicación de los padres fue, bueno, increíble. No somos expertas en marketing, pero hicimos unas jornadas, Sí. unas jornadas sobre sensibilización de escuelas infantiles, reivindicando, que fue una maravilla. Es decir, con una fiesta final en la rotonda, con padres, estuvo muy Sí, bien. fue una revolución. Yo creo que en Elche fue una revolución, un cambio al hilo de lo que guardar a decíais, educar. Además de los padres, y eso, yo recordaba eso también, ¿no? Lo de la implicación social que buscamos desde el principio. Claro. Sacábamos a los niños a la calle desde el principio, pero sacar a los niños a la calle significaba enseñarles a coger el autobús, ir al mercado para que entendieran lo de la compra, tal, y sobre todo, todos los cursos hacíamos unas grandes fiestas en el parque, públicas, con juegos, para que todo el mundo viniese, Claro. y la publicidad para llamar al curso siguiente la hacíamos desde la calle también, haciendo fiestas en la calle, se abre el periodo de inscripción de no sé cuánto, así jugarán los niños, era una manera también de atraer y de convencer y de... Sí, fue un momento muy y bonito, de proponer. ilusión, explosivo, de esperanza. A mí, cada vez que lo pienso, recuerdo aquellos momentos como los más importantes de mi vida profesional. Es un poco ¿no? como eso que se dice a veces. No te alejes del micro. Sí, eso que se dice a veces en las sociedades primitivas, que quien educaba al niño era la tribu. Era la tribu. Claro, en un ambiente como la ciudad eso es imposible. Pero en la medida que tú sacas al niño de las paredes de la escuela y dices, bueno, está ahí, y eso, y como decía, pues vas de excursión, vas al mercado o las colonias infantiles, con niños de 2 o 3 años nos los llevábamos por ahí. Una éramos semana. atrevidos, Sí, sí, erais valientes. Una semanita de colonias infantiles, pues Alcoy. Al era un Preventori sitio, de al Alcoy. Preventori. Sí, a Benilloba. Bueno, Carmen Franco, Isabel López, José Antonio Latorre están con nosotros. Rosa Fernández está en el corazón. Los pioneros de las escuelas infantiles municipales, me ha encantado esa frase, la revolución de guardar a educar. Pero no puedo dejaros que os marchéis sin una duda, que es que la tengo yo desde hace ni más ni menos que 35 años. Así lo digo de claro. A ver, ¿cómo conseguís que los niños hagan la asamblea? ¿Cómo conseguís que niños de 1 año se sienten y de alguna manera escuchen, incluso luego ya un poquito más mayorcitos, eso de sentarse
recién llegaditos a las 9 de la mañana. A ver, la asamblea. Ya, decidme, ¿cómo se diseñaron las asambleas? Eso tiene que ver con el vínculo, es decir, cómo el niño ha vinculado con su educadora, con quien sabe que le va a cuidar, que le va a cambiar, que le va a dar de comer. Cuando ya ha pasado un tiempo, entonces cuando se les invita, porque desde ahí se les está estimulando en determinadas actividades. Vamos a contar un cuento, vamos a cantar. Y ellos, es decir, esa rutina que se hacía todos los días para darle una temporalidad, vamos a hacer esto, después iremos al patio, después comeremos, y organizándole temporalmente lo que vas, aunque ellos no estuvieran todavía memoria, pero el hecho de que siempre lo repitiera era como para ellos una rutina. Y la asamblea, yo alucino, yo ahora mismo, yo qué sé, unos niños de 1 año, 11 meses se sientan y están sentaditos después de un tiempo, no al principio, evidentemente al principio la adaptación es la adaptación. Un milagro no es. No es muy milagro. No es Hasta milagro. que los niños no vinculan con su educadora, empiezan a conocer a sus compañeros, a veces lo hacen por imitación. Uno se sienta en el círculo de la asamblea, ¿no? Y entonces, venga, vamos a sentarnos, y se sientan todos los demás, ¿no? Qué maravilla. Primero, claro, es como que el primer vínculo que sale fuera de la familia, abrirse al mundo externo, que es la escuela infantil, ¿no? Claro. Cómo es fundamental esa relación de estabilidad emocional con la educadora. Pero el niño pasa de un lugar de ser primero, segundo, tercero en la familia a ser uno entre 12, entre 20. Entonces, todo ese proceso de aprender la frustración de que no es único, sino que están él y los demás. Ayudarlos en el proceso de socialización, esas asambleas, el sentido que tenían es yo y los demás, donde tienen que ir aprendiendo un poquito que yo estoy, pero no soy el centro del mundo. Pues daros la enhorabuena otra vez. Si había un premio, pues todas las veces lo estoy diciendo, pues que es verdad, merecidísimo, el jurado lo tuvo clarísimo. Nos vemos el día 6 en esa gala de los premios de Onda Cero, y gracias por vuestro trabajo y gracias por todo lo que aportáis a la sociedad, lo que hicisteis y lo que seguís haciendo. Gracias. Vale, a Muchas vosotros. gracias. Muchas por este gracias premio. a vosotros por compartir este momento.